Valora Radio presenta un programa. Escuchamos también a través de www.valoraradio.org y en Spotify como Valora en Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos amigos, familia de Valora Radio, familia de Cruzadas Matrimoniales. Es un gusto poder saludarles, como siempre, como cada semana, su amiga Adriana Guerra. Les saludo en nombre de mi esposa, que pues bueno, hoy igual por cuestiones de trabajo no nos puede acompañar, pero bueno, les manda un saludo con mucho cariño. Gracias de verdad a todos quienes nos acompañan a través de esta transmisión, a través de las plataformas, de las distintas plataformas en donde este programa se transmite. Recuerden siempre que pues estamos a través de Valora Radio, de la página de Facebook Valora Radio. Por cierto, le agradecemos a Lupita Venegas, a todo el equipo de Valora por el espacio. También nos pueden seguir a través de este programa, pues a través de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, que es la página oficial de Cruzadas. Y recuerden que también nos encuentran en YouTube, como Valora el podcast, como Lupita Venegas Valora Radio, y en Spotify como Valora el podcast. Pues bueno, el día de hoy muy agradecidos, muy bendecidos con esta lluvia. Bendito Dios, ya estas lluvias ayudan a aminorar un poquito los calores, y pues también estas lluvias que mojan los campos que tanta falta le hacen. Vamos a pedirle, agradecerle a Dios. De repente nos quejamos del calor, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos del frío, con nada Dios nos tiene contentos, pero bueno, vamos agradeciendo que esta lluvia pues sirve de mucho, y pues vamos también cuidándonos dentro de lo posible de tener la precaución que se debe tener con estas lluvias, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar del tema de rompiendo mis cadenas, y tenemos a un matrimonio invitado al cual me da mucho gusto presentar y agradecerles. Ellos pues empiezan a servir aquí en Cruzadas Matrimoniales. Ya tienen tiempito en el movimiento, pero bueno, empieza ya como su servicio más fuerte, y la verdad me da mucho gusto que así sea, que ahora estén aquí trabajando. Y bueno, ellos son Hugo y Diana. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Permítanme, déjenme, les abro el micrófono. Listo, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Nos escuchamos? Sí. Sí, ok. Pues estamos bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, me da gusto saber que están bien. Pues bueno, como comentaba ahorita con nuestra audiencia, con quienes nos escuchan y nos ven a través de las plataformas, que el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que se llama Rompiendo mis cadenas, y que bueno, en Cruzadas Matrimoniales le hemos dado la importancia que tiene, porque creo que en algunas ocasiones ya lo hemos platicado. Obviamente nosotros nos dedicamos a trabajar en favor del matrimonio, de la familia, y a través de las renovaciones, de las cruzadas, empieza este trabajo con los matrimonios, pero de repente en los matrimonios se dan o nos damos cuenta que queremos pero no podemos, que hay cosas. Así que lo explica muy bien nuestro querido amigo Juan Rosales. Esto es como un icono, hablando de, aparte también de las ideas de la infancia, esto de las cadenas, es: quiero dejar de hacer el mal que hago y no puedo, y quiero hacer el bien que quiero y no puedo, ¿no?
y nos damos cuenta que muchas veces hay cosas que venimos arrastrando, estas famosas cadenas que ahorita las vamos a ir descubriendo, y que bueno, esas son las que me impiden, ¿no? A veces cambiar mis actitudes, a veces poder avanzar. De repente sentimos que vamos avanzando, pero retrocedemos, entonces es estas situaciones que de repente nos atan, ¿no? Algo que es importante mencionar es que, pues bueno, nadie sabe, nadie puede luchar contra algo que desconoce. Entonces, la importancia de descubrir primero, saber qué son las cadenas, ¿no? Descubrir que tengo mis cadenas para poder entonces hacer algo para romperlas, ¿no? Entonces, muchachos, Diana, Hugo, me gustaría que de manera breve nos compartieran un poquito de su historia familiar, porque muchas veces nuestras cadenas tienen que ver con nuestra historia familiar, que nos contaran un poquito de su historia familiar, obviamente hablamos de su familia de origen, y de ahí qué cadenas tenían ustedes arrastrando en el matrimonio. Bueno, pues yo vengo de una familia somos 8 hermanos, y pues en mi familia de origen lo que más prevaleció fue como el alcoholismo. El alcoholismo fue algo como que no nomás era desde ahí, sino que ya venía desde más atrás. En este caso fue adicción de mi padre, pero había también de mi abuelo, y bueno, y sabe cuántas descendencias más atrás, ¿verdad? Y pues con esa adicción, pues lo que había pues era mucha violencia verbal, ¿verdad? Ante esas situaciones que nos tocó vivir. Eso, y pues mucho abandono también. Abandono, bueno, yo al menos me sentí muy abandonada en el aspecto pues físico, emocional y de todo, porque en mi caso, por ejemplo, mi mamá pues era la que trabajaba y pues salía todo el día, nos quedábamos prácticamente solos, o yo me quedaba sola, y así como que pues esa parte era como la que yo sufrí pues en mi infancia. Pues, ¿sí? Ok, gracias, Diana. Hugo. Sí, bueno, yo en mi familia, pues, soy seis hermanos. Yo era el mayor, o soy el mayor. Pues mi familia fue donde pues prácticamente se vivía mucho violencia verbal y física. Mi padre, un hombre pues machista, con una enfermedad, yo así lo caracterizo, que es la celotipia. Y pues también había alcohol y era un padre pues golpeador, que pues se vivía un infierno, ¿no? Dentro de casa, porque pues no había día que no golpearan a mi madre, o golpeaba a mi madre, y eran unas golpizas pues tremendas, que a veces pues era irreconocible, ¿no? Su cara, y vivir en ese ambiente pues a mí me perjudicó mucho en lo emocional, y le batallé muchísimo como para interactuar con las demás personas. Ese brevemente fue lo que viví dentro del hogar. Eso es lo que ustedes viven dentro de su familia de origen. Cuando ustedes se casan, cuando ustedes unen sus vidas, obviamente, pues bueno, al principio para muchos matrimonios, para la gran mayoría, pues bueno, el adaptarse y demás, pero después vamos descubriendo todo esto. Que una vez que ustedes se casan, o no sé si desde el noviazgo identificaron algunas cosas, ¿qué fue lo que ustedes fueron descubriendo respecto a las cadenas? Okay. Bueno, mira, pues nosotros nos casamos con una visión bien diferente. Nosotros creo que alcanzamos a percibir que las familias de donde veníamos pues no era algo que nos agradaba, ¿verdad? Y en nuestro noviazgo hablábamos de que pues nuestro matrimonio iba a ser diferente, que nosotros no íbamos a tener una familia similar. Bueno, hablábamos de muchos sueños y muchos proyectos donde lo que traíamos arrastrando no iba a entrar a nuestro hogar.
que nosotros íbamos a hacer pues muchos proyectos, pero nada que ver, o sea, con lo que vivimos en nuestro hogar, ¿verdad? Así llegamos al matrimonio creyendo que íbamos a poder, de alguna manera teníamos como esa conciencia de que no era como lo correcto, pero creo que no traíamos más bien como las herramientas de cómo hacerlo, porque pues nos casamos con esa visión, pero en realidad pues no fue así. Ya cuando llegamos al matrimonio, pues todo lo que habíamos pensado que no haríamos, pues yo creo que todo lo repetí, todo lo volvimos a repetir, ¿verdad? ¿Quieres contarte? Sí, en mi caso, pues yo decía, ¿verdad? Yo no voy a ser como mi papá. Mi matrimonio va a ser muy diferente. Yo decía, voy a demostrarles que va a ser muy diferente, pero pues nadie da lo que no tiene. Y en este aspecto, pues nada más lo pensaba. O sea, por mi mente pasaba, pero no tenía un proyecto de cómo lo iba a hacer. Recuerdo que fuimos a las pláticas para casarnos y nos las había dado una psicóloga. A mí sé que me quedó muy grabado porque había dicho, quien tenga problemas emocionales, tiene que atenderse porque el matrimonio no va a funcionar. Y pues a mí me había impactado porque pues yo dije, yo no soy normal, con todos mis pensamientos, mi forma de ser, pensaba que no iba a funcionar, pero dije, pues a lo mejor no es mi caso. Y así fue como pues nos casamos con esas, entre comillas, ideas o un proyecto de matrimonio que pues nunca fue. Ok. Bueno, ya nos comparten un poquito de cómo empiezan a vivir, y decías algo que creo que yo por lo menos me identifico mucho con eso, Diana, que de repente vivimos cosas con nuestra familia de origen, cosas que a lo mejor, como tú dices, no nos gustaron, y porque a mí me pasó, yo me juré que no iba a repetir esos comportamientos, que yo no iba a hacer de esa manera, ¿no? Y desgraciadamente, como tú dices, cuando ya está la situación, o sea, en mi mente, en mi pensamiento desde que me casé, cuando nacieron nuestros hijos, yo decía, es que no voy a caer en esto que yo tanto odié, vamos a decirlo así, que no me gustó, que me lastimó. Y desgraciadamente, aunque eso estaba en mi mente y en mi corazón, no pude evitar repetir esos patrones, repetir esas cadenas. En el momento en el que algo sale de control, algo no funciona como yo quería, entonces terminaba repitiendo estas cadenas, ¿no? Y digo, es muy fuerte porque no sé ustedes cómo lo vivieron, pero por ejemplo en mi caso repetía estos comportamientos y venía la cruda moral, ¿no? Y venía el sentirme mal, y venía el reprocharme, y venía el recriminarme, y venía el estar mal, no solo conmigo, o sea, me enojaba conmigo, pero mi enojo que era hacia mí por repetir estas conductas, desgraciadamente lo desbordaba en mi familia, ¿no? Sí, así es. Bueno, por ejemplo, ya en nuestro caso, cuando empezó como a todo disfuncionarse nuevamente, es cuando, nuevamente el alcoholismo llega pues a mi familia, ¿verdad? Llega perjudicándonos, y esas mismas emociones que como de las que yo venía huyendo, ¿verdad? Y veo que nuevamente están en mi hogar, pues a mí me desbordan. Yo ahorita mencioné que había mucha violencia verbal. Entonces también cuando ya está el alcoholismo en mi matrimonio ahora, para mí empezó la frustración, pues fue muy frustrante,
desesperante, no saber cómo solucionar, me sentía como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para quitar esto de mi familia? Porque era algo de lo que ya veníamos arrastrando y como que decía, es que yo ya no lo quiero, ¿verdad? Ya no quiero esto en mi vida. Me conlleva esa misma adicción, como ya lo mencionabas, pues a la frustración, la ira, y como tú lo mencionabas, ¿con quién me desquitaba? Pues con mis hijos. Ellos eran los que pagaban, pues, los platos rotos, ¿verdad? Ellos eran los que salían más perjudicados ante la situación. Pues me llevó a muchas cosas, no nomás era eso. En cuestión de adicciones, pues yo me considero una persona, pues justamente esas eran de mis adicciones, la ira, la frustración, el estar, yo recuerdo mucho esa parte y que yo también, bueno, a mí me chocaba que en mi casa, por ejemplo, no tenía como derecho a estar así nomás, sino que tenía que siempre estar haciendo algo, porque pues a mi mamá no le gustaba que estuviéramos como así viendo tele o algo, bien a gusto, ¿verdad? Y cuando yo veía a mis hijos viendo televisión y yo, órale, ¿qué están haciendo ahí? Pónganse a hacer algo, pues no ven tantas cosas que hay que hacer. Y como tú lo dices, ya cuando menos me daba cuenta y yo, ay, o sea, estoy haciendo lo mismo. A veces hasta las mismas palabras las repetía, lo que tanto me chocaba que me dijeran, yo repitiendo las mismas palabras. Como dicen, ¿verdad? Mi mamá se me salía de mi boca, así era yo la que hablaba. Y luego ya empezaba, como tú dices, así como el de, ay, otra vez, ya me equivoqué. Ahora, como les digo, sobre todo también esa parte del perfeccionismo, ¿verdad? El querer todo ordenado, no quiero nada aquí, no quiero esto, es que ¿por qué hacen esto? Y yo bien frustrada por cosas que, bueno, ahora ya lo veo, porque no lo veía, que pues no eran tan importantes en ese sentido y que a lo mejor también yo les exigía a mis hijos algo que a su edad, pues ellos no podían, o sea, ni comprendían de qué les hablaba. Pero yo en mi frustración, en mi enojo, pues fui repitiendo todas esas cosas que a mí me chocaban que hiciera. No, es más, se me hace que las hice peor todavía. Yo creo que al contrario, las mejoré todavía porque creo que a mí no me habían dicho tanto así como lo que yo hice, como la manera en que yo pues maltraté, insulté y decía, ¿verdad? O sea, de la forma en que yo me desbordaba en mi ira, yo creo que de verdad lo mejoré todavía, o sea, lo hice más que a como yo lo decía. Y entonces sí, la verdad que sí llegaba, como dices, esa cruda moral, ¿verdad? Decir, híjole, lo que siempre dije que no haría y estoy haciendo lo mismo y peor tantito. Bueno, en mi caso fue ese. Hugo, en tu caso. Sí, mira, en mi caso, yo creo que yo me desaparté de mi familia, de mi esposa. Lo digo desaparté emocionalmente porque pues yo tenía problemas emocionales desde mi infancia y sí me daba cuenta porque pues empecé a beber. No empecé bebiendo mucho, pues empecé bebiendo muy poco. Cada semana ya lo hacía, cada sábado, y pues para mí no me afectaba, me sentía bien, pero pues llega un momento en donde pues ya lo hacía cada dos veces por semana, después fueron 3, 4 hasta cumplir la semana. No había día que no bebiera, pero en esos intermedios de la bebida, pues yo me ponía a llorar, me sentía lástima de mí mismo, al momento decía, ¿por qué me tocó esta vida? Y aquí es donde yo digo que me separé, porque yo ya egoístamente me separé de mi esposa, de mis hijos, porque yo solamente me dediqué a beber, si podía decir así, a beber y simplemente yo encontraba en la bebida pues como una muleta emocional
como si algo compensara el dolor que yo sentía, y pues me agradaba en el momento, pero ya no fue así después. Después ya fue empeorando, pues ya no llegaba a veces a mi casa, dejaba a mi esposa en su trabajo, ya no pasaba por ella, se me olvidaban, por ejemplo, yo podía beber en el momento, me acordaba, pero ya después pues se me iba el rollo, ya amanecía en otro lado, y junto con ello, cuando yo pues decía, voy a dejar de beber, pero 2, 3 días dejaba de tomar y me llegaba la depresión, me llegaba un sentimiento, un vacío por dentro que yo no podía comprender por qué. Y es cuando yo pensaba, ¿verdad? ¿Quién soy yo? O sea, ¿a qué vine a este mundo, verdad? Cosas de esas y esas preguntas pues ya me llevaban a ideas de quererme suicidar, de decir, eres un inútil, no sirves para nada. Y acomplejado, pues decía, pues mejor quítate la vida, es mejor. O sea, esas ideas venían a mi mente cuando no bebía, y era más peor aún porque pues sentía ese vacío y no podía tener una estabilidad, y mucho menos pensar en mi familia, mucho menos pensar qué se necesitaba, qué ocupaba mi esposa, qué necesitaban mis hijos. Simplemente me encerré en un mundo egoísta conmigo mismo, ¿verdad? Y salir de allí, pues fue muy difícil. Definitivamente escuchándolos compartir lo que ustedes vivieron, pues nos damos cuenta y podemos ir identificando un poquito a quienes nos escuchan, podemos ir identificando un poquito a lo que nos referimos con las cadenas, ¿no? Y cómo estos comportamientos, los cuales les estamos compartiendo, pues obviamente nos damos cuenta que algunos los traemos ya desde una historia de un pasado, algunas las adquirimos en el camino, porque el ser humano tiene una necesidad, ¿no? Muy importante. Es el ser, bueno, tiene diferentes necesidades, las principales, pues, la respiración, la alimentación, ir al baño, etcétera, etcétera. Y así hay una pirámide la pirámide de Maslow, que nos habla de todas estas necesidades, y tenemos que ir satisfaciendo esas necesidades, ¿no? Y tienen como un orden, como yo les decía ahorita, ahora sí que las más urgentes son estas, las que nos permiten la existencia, ¿no? Y en estos peldaños de esta pirámide de Maslow también está esa necesidad del afecto, del reconocimiento, del cariño y demás. Y muchas veces cuando estas necesidades, que es de los primeros escalones, no están cubiertas, entonces vamos a buscar con qué llenarlas, vamos a buscar, ahora sí que esos vacíos que yo tengo, esa necesidad que no fue cubierta o que no es cubierta en este momento, pues voy a buscar con qué llenarla, ¿no? Y muchas veces por eso caemos en estos comportamientos y en estas situaciones. Me gustaría leerles un poquito así de manera breve nuestro querido amigo Gabriel Herrán. Él tiene un libro que se llama Rompiendo mis cadenas, y él da una definición de lo que es una cadena, ¿no? Entonces, para que un poquito más nos sigan aquí en lo que estamos platicando, pues, y que puedan identificar qué es una cadena, pues bueno, una cadena, dice, es la definición del apego que considero, es una vinculación mental y emocional, generalmente obsesiva, ya sea a objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos. Y esto es originado en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente, sea placer, seguridad o autorrealización. Y cuando se refiere de manera permanente, se refiere a indestructible, eterna o inmodificable o arraigada. En consecuencia, la persona está convencida de que sin esa relación estrecha a lo que está atado o a lo que es dependiente, le será imposible ser feliz, le será imposible alcanzar sus metas vitales y tener una vida normal y satisfactoria.
Entonces, fíjense cómo lo que ahorita ellos, como si vamos enlazando lo que ellos nos han estado platicando, lo que Diana y Hugo nos han estado platicando, pues ahora sí que esta definición pues encaja perfectamente, ¿no? Es ese apego, esa necesidad, como bien decía, donde ya no, o sea, para mí es tan necesario hacer o consumir cierta cosa a la que estoy encadenado que puedo perder de vista, como ahorita bien decía Hugo, ¿no? Se me olvida mi familia, le presto atención, dejo de prestarle atención a lo que es importante por esta necesidad y este apego, en el caso de Hugo, al alcohol, y en el caso pues ya de cada uno de ustedes irá descubriendo qué tipo de cadena tiene, ¿no? Antes de continuar me gustaría nombrar, se me hace importante un poquito decirle a la gente los tipos de cadenas que hay, porque de ahí nos vamos identificando, porque a lo mejor ahorita Diana nos compartía pues un poquito de la ira, de la neurosis, de esta violencia verbal, Hugo de las adicciones, y a veces no descubrimos que hay cosas a las que estamos encadenados y no nos damos cuenta y no sabemos que es una cadena, y a veces esas cadenas, bueno, como a veces, esas cadenas son muy fuertes y nos cuesta mucho romperlas, ¿no? Podemos estar encadenados a actividades como trabajar, como limpiar, acomodar o coleccionar. Obviamente trabajar, limpiar, pues no es malo, pero cuando es en exceso, cuando nos quita la paz. Conozco una persona que entras a su casa y va detrás de ti con el trapeador porque no puede ver su casa sucia, no puede disfrutar un momento, una reunión, porque tiene que estar lavando, recogiendo, limpiando, no puede contener esa necesidad de limpiar, ¿no? También hay cadenas, podemos estar encadenados a sentimientos o emociones, como bien nos explicaba y como nos compartía Diana, ¿no? Pasiones, miedos, fobias, coraje, neurosis, depresión, tristeza, celos, adrenalina. Hay cadenas a las sustancias, como las drogas, el alcohol, el cigarro, el café, la comida, las pastillas, las medicinas. Podemos estar encadenados al deseo de tener, ya sea poder, dinero, influencias, bienes, cosas, reputación, conocimiento. El narcisismo también es una cadena, ¿no? Esa obsesión por la belleza, por la figura, por el cuerpo. Hoy en día hay mucha gente adicta al ejercicio, ¿no? Esto lo conocemos como vigorexia, o los desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia, en esa obsesión por una figura, ¿no? Algo que ahorita creo que muchos, sin darnos cuenta, podemos caer en esto hasta que haces conciencia, es la adicción a la tecnología, ¿no? Moderna ahorita. Ya sé, este aparatito que tenemos en la mano pegado todo el día, que a veces, desgraciadamente, por ahí alguna persona decía que no toca como tu teléfono celular, ¿no? Porque lo tocas más que a mí, estás más pendiente de él que de mí, y a veces así nos pasa. Estamos más pendientes del teléfono que de los hijos, que de la pareja o que de cualquier otra situación que es más importante que el teléfono, ¿no? Claro que hay muchas cosas buenas como esto que hay en la tecnología, pero en su justa medida, porque tampoco vamos a estar todo el día viendo conferencias y no vamos a trabajar y no vamos a hacer nada, ¿verdad? Una cadena muy fuerte es referente a la sexualidad, la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales indiscriminadas, y a veces pues es una de las cadenas, creo, mucho más fuertes, ¿no? Es igual que las del alcohol, las drogas, porque es una cadena de consumo y esta va en escalada, ¿no? Siempre es más lo que reclama el cuerpo. Encadenado a las personas, a veces estamos encadenados ya sea a la pareja, ya sea a los hijos, a nuestros padres, a los artistas, a los ídolos, a los amores platónicos, a los amantes, nos encadenamos también a las personas. Sí. Nos encadenamos al pasado, a lo que heredé, a lo que yo quería hacer, o lo que hice, o lo que mi papá fue, o lo que mi mamá fue, a los patrones como los que hablábamos ahorita, ¿no? Que venimos repitiendo desgraciadamente.
la adicción al juego. Hoy con este crecimiento desmedido de los casinos, la ludopatía, híjole, es más, no necesitas ir a los casinos. En las tienditas, las maquinitas estas. Las maquinitas de juego. Me impacta que hay gente que se lleva el banquito porque está horas ahí sentado jugando. Exactamente, en la maquinita. Yo digo, ya vinieron a trabajar. A veces medio burlesca, pero es que es mucho tiempo que la gente se pierde ahí, ¿no? También hay cadenas espirituales, como el rechazo a Dios, el esoterismo, creer en todas estas corrientes que de repente nos hacen alejarnos de Dios y que nos encadenan, obviamente al enemigo, que pues nada tiene que ver con Dios. Entonces, yo quise hacer esta pausa de mencionar qué es una cadena y qué tipos de cadenas hay, para que si quienes nos están escuchando de repente quisieran descubrir que a veces a lo mejor este término, repito, lo relacionamos solamente con el alcohol, las drogas y hasta ahí, y la pornografía, pero no, hay muchos tipos de cadenas. Y como repito, cuando tengo la necesidad de hacer esto, de consumir esto, o de tener tal actividad o a tal persona, pues eso se convierte en una cadena, ¿no? Porque necesito de, y la verdad es que no tendríamos que tener esa necesidad de nada. Nuestra única necesidad debería estar puesta en Dios. Entonces, bueno, ya nos platicaban ahorita ustedes las cadenas que ustedes tenían. ¿Cómo impactaban estas cadenas en su matrimonio, en su familia, en sus hijos? Bueno, pues ya con todo esto encima, ya se imaginarán que era todo un caos primero en mi cabeza, y de mi cabeza se desbordaban a todo, ¿verdad? Pues comenzaron los conflictos matrimoniales, ya empezar a discutir con mi esposo, ¿verdad? Que el alcoholismo, que los hijos, que el descuido, que no estás al pendiente de nosotros, y a lo mejor sí era parte, pero como tú lo mencionabas, a veces hasta le pedía o le exigía algo que definitivamente él no me lo podía dar, sino que era una carencia que yo ya venía arrastrando desde antes, pero que no le alcanzaba a identificar, que yo creía que él tenía que cubrir todas mis necesidades, todo ese abandono, toda esa falta de atención que yo tuve. No, pues tú me las vas a cubrir ahora, ¿verdad? Okay. Tú tienes esa responsabilidad de cubrir mis necesidades, porque ya era una exigencia, o sea, tienes que atenderme lo que yo necesito, lo que yo ocupo. Claro que sí hubo descuido por el lado porque el alcoholismo ya estaba dentro de nuestro hogar, pero de todas maneras yo creo que yo sí en parte pues le exigía pues más a causa del dolor que yo ya traía en mi familia. Pues esto nos ocasionó conflictos matrimoniales, separación emocional, así como en el que está bien, estamos juntos, pero bueno, ya como que cada quien por su lado, ¿verdad? A veces como para hasta evitar esos problemas, decir como, bueno, está bien, no pasa nada, o ya empezar como a tolerar y acostumbrarse a vivir así, como decir, pues bueno, creo que ya no se puede hacer nada, pues vamos a continuar así, a ver hasta dónde aguantamos. A ver hasta dónde, como dices, ya haciéndome hasta dependiente, ¿verdad? Decir, pues hasta donde aguantemos, hasta donde alcancemos a tolerar, hasta ahí vamos a estar. ¿Quieres compartir todo? Sí, prácticamente yo me di cuenta que me sentía, pues yo tenía ya el alcohol encima. Yo me sentía un hombre como muy inseguro, demasiado inseguro, con un miedo tremendo. Y digo miedo porque un miedo al futuro, un miedo al presente. Se había vuelto ya en mí una persona como, entre comillas, como si no sirviera para nada. Como si fuera un cero a la izquierda. Entonces, yo me hice dependiente ya de mi esposa, porque ella era la que pues prácticamente hacía todo.
ella tenía las decisiones. Yo me sentía ya como una persona, como decir, yo no tengo voz ni voto en mi casa gracias al alcohol, porque el alcohol me hacía sentir otra persona diferente, pero realmente en mi casa yo dependía de ella. Incluso llegué a pensar, pues yo no buscaba una esposa, busqué una mamá. A ese aspecto emocionalmente, como un niño, muy difícil para mí salir de ahí, muy difícil para pensar cuáles eran mis responsabilidades dentro de casa, y mucho menos, o sea, yo iba empeorando emocionalmente y empeorando con el alcohol. Mucho menos a mis hijos, pues mis hijos pues eran como, sabe, algo muy extraño, muy raro, tiene el alcohólico que a veces piensa, yo no siento amor por mí. Entonces yo no podía captar esa necesidad de ellos que con, por ejemplo, el amor o las caricias, la ternura, la presencia entre ellos, o sea, yo no lo podía captar. Para mí era muy difícil esa parte, ¿verdad? De hecho, hasta cuando me abrazaban, me sentía hasta raro, ¿verdad? Me sentía diferente y sentía una sensación como de acomplejamiento, algo así. Es que definitivamente tener estos comportamientos, estas acciones, estas actitudes, estas cadenas, pues obviamente nos tiene que pegar, nos hace personas, familias desgraciadamente disfuncionales, que no podemos ni siquiera satisfacer nuestras propias necesidades, mucho menos las de nuestra pareja y menos las de nuestra familia, ¿no? Y eso que tú dices, Diana, híjole, qué fuerte es, porque suele suceder mucho, ¿no? Que nos casamos creyendo que tú eres quien va a cubrir todas mis necesidades. Me caso para que me hagas feliz, cuando pues nada que ver, ¿no? Todo lo contrario, pero pues bueno, ahora sí que esto es un poquito, claro que el compartir que ellos nos pueden dar, pues nos daría para mucho más, pero bueno, tenemos el tiempo, pues no, como un poquito medido, entonces quisiera leer algunos de los mensajes que hay antes de que pasáramos a la segunda parte del programa. Y bueno, Aida Lucano Guerrero dice, bonita noche, saludos. Luis Soriano dice, saludos y bendiciones. Epi Ambris dice, que Dios los bendiga. Aida Lucano dice, patrones que están muy arraigados y a pesar de que buscamos ayuda, es muy complicado irnos retirando, pero no es imposible, con Dios todo es posible. Así es. Guadalupe Martínez dice, saludos y bendiciones para ti, Adi, y para tus invitados, Hugo y Diana, qué hermoso tema, felicidades. Gracias. Yolanda Hernández Andalón dice, poco he convivido con Hugo y Diana, los conocí con una carita llena de dolor, ahora me encanta verlos con esa nueva versión, que Dios siga transformando sus vidas. Ya sé, muy sonriente Diana, con la sonrisa de oreja a oreja. Lizeth Chávez dice, gracias por compartir, sanamos y sembramos la semillita en otros matrimonios. Dios obra cuando los dejamos entrar en nuestras vidas. Así es. Así es. Guillermo Nava dice, saludos desde Silao, Guanajuato, y gracias por compartir su testimonio. Saludos a toda la comunidad de Cruzadas allá en Silao, Guanajuato, y bueno, a todas las comunidades que hay, y ya no las nombro porque luego no quiero que se me olvide alguna y se me vayan a sentir. Pero saludos a todos los cruzados. Pues bueno, muchachos, ustedes tienen estas cadenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo las descubren? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué sucede para que, como dice Yoli, como hoy los vemos, pues hoy su cara sea otra y pues ya no estén viviendo esto que estaban viviendo antes? Muy bien, lo que yo le llamo, lo llamamos tocar fondo, fue cuando yo, pues ya les decía, 18 años bebiendo, los últimos 5 años ya no pude parar, pero la última vez que bebí, recuerdo que me levanté, ya no estaba nadie en mi casa. Ahí fue donde yo reaccioné, donde reflexioné que si toda mi vida iba a ser así, que necesitaba yo la ayuda. Yo necesitaba ayuda porque solo no iba a poder y ya me había dado cuenta.
no una vez, muchas veces. Entonces yo dije, necesito ayuda, y fue cuando yo pues prácticamente busqué ayuda en Alcohólicos Anónimos. Ahí pude parar de beber. Pues ahí también arreglé mis problemas emocionales. Ahí me di cuenta de lo que yo traía muy dentro en mi interior, que eran resentimientos en el pasado, resentimientos hacia mi familia, la sociedad, ante todo, el no reconocimiento, el no tenerme afecto a mí mismo. Esa era una de las partes también muy importantes para mí. Dejo el alcohol, empiezo a sentirme diferente, empiezo a sentir seguridad. Cumplí 9 años sin beber, 9 años sin tomar, y para mí fue muy, era como si fuera otra vida, era como si comenzara algo nuevo. Pero antes de esto, yo recuerdo que le pedí a Dios, desde lo más hondo de mi corazón, el decirle, ayúdame por favor, quiero dejar de tomar. No sabía cómo, ni me imaginaba cómo, pero yo le había pedido desde el corazón que quería dejar de tomar. La ayuda llegó rápido. Posteriormente asistí a mis juntas diario, los 9 años consecutivos. Era raro el día que faltara, y eso nos trajo también complicaciones. O sea, yo había dejado de beber, pero seguía igual, no estando en casa. Soltaste una cadena para agarrar otra. Exactamente. Bueno, pues sí, como ya lo comentaba, pues así justamente, pues él acude, se va el alcoholismo de nuestro hogar, pero comienzan ahora sí como dijo, por las emociones, ¿verdad? O sea, quitó el alcohol, pero las emociones son las mismas. Entonces, pues me empiezo yo también a dar cuenta, pues de mis problemas, ¿verdad? Bueno, yo también asisto a un grupo de Al-Anon, y entonces me empiezo a dar cuenta que pues yo también traía pues muchas cadenas arrastrando, muchas situaciones, muchas conductas que yo venía repitiendo, y como ya les decía, arrastrando, exigiéndole a él que me tenía que dar algo pues que a él no le correspondía darme, ¿verdad? Pero pues nuestros problemas matrimoniales, o sea, nuestra ayuda era personal, que ya habíamos encontrado, pero la matrimonial no se arreglaba, esa continuaba como, a ver, pero esa parte no, o sea, tú estás buscando ayuda, yo también, pero esa parte matrimonial no se soluciona ahí, con cada quien independientemente buscar ayuda, ¿verdad? Hasta que pues ya por fin, yo creo que Cruzadas llegó a nuestra vida, y recuerdo que pues mi esposo me invita, ¿verdad? Yo tenía mucho tiempo, como él decía, primero era la bebida y luego enseguida al grupo, todos los días, yo le decía, ¿y el matrimonio cuándo? ¿Y el matrimonio cuándo? ¿Y el matrimonio cuándo? Y pues como que era algo que no era de su interés. Pero un día llega y me dice, oye, me mandó un mensajito. Yo estaba trabajando y me mandó un mensaje y me dice, mira, nos vamos a ir a vivir esta renovación. Y yo me alegré mucho, la verdad, cuando yo dije, ay, no lo puedo creer que se haya animado. Y luego viene el enojo, ¿verdad? No, pues ya para qué. Ya tanto tiempo pidiendo, ya empieza nuevamente esa parte de mí, ¿verdad? Esa soberbia, ese orgullo de decir, tanto que te lo pedí, no, pues ahora no. Pero bueno, ya estaba dicha la fecha, llegó el día. Justamente entramos en este mes en el mes de julio. Y nosotros así como de que, bueno, llegó el día, y yo así como que todavía media molesta, diciendo si será el lugar, si es el tiempo, no es el tiempo. Bueno, yo creo que ahora entiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que llegó justamente cuando más lo necesitábamos, o cuando ya dijimos ya, o sea, no podemos más, ¿verdad? No podemos más vivir en esta situación, porque como parte del alcoholismo, dicen los familiares, aparentamos que estamos bien ante la sociedad,
no pasa nada, pues estamos bien. Y hasta prácticamente, hasta cierto punto, pues podemos decir, o sea, vivimos una cosa adentro, pero afuera nadie la conoce. Afuera ni saben ni lo que vivimos y sabemos ocultarlo muy bien. Los familiares de los alcohólicos sabemos ocultar muy bien lo que, y hasta todavía como decir, no pasa nada, justificar todavía a veces hasta actitudes. Pero bueno, así llegamos, cuando llegamos a nuestra renovación, empezamos a darnos cuenta, pues, realmente de todos los problemas que traíamos, o sea, ya nos dimos cuenta que veníamos encadenados de la no comunicación, del no afecto, de la no atención, bueno, de todo traíamos, no traíamos trabajado absolutamente nada en nuestro matrimonio, estábamos sobreviviendo en nuestro matrimonio, nada más como para que no se destruyera, como para que no llegara a esa separación definitiva. Pero yo creo que al final Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros. Recuerdo mucho que una vez un sacerdote yo le platicaba y fue parte de la que él me ayudó a mí en mi persona, pues con todo mi dolor que yo venía arrastrando, cuando él me ayudó a descubrir todas las cadenas que yo traía y que realmente no le correspondían a mi esposo como cubrirlas. Y recuerdo que él me dijo un día, me da mucho gusto por ti. Me dice, mira, me da mucho gusto por ustedes porque Dios les dio la oportunidad de restaurar primero sus vidas y ahora con cruzadas matrimoniales les da la oportunidad de restaurar su matrimonio. Esa parte, cada que asisto a cruzadas me acuerdo, cada que veo que luchamos por nuestro matrimonio, pues la tengo mucho en mi mente, ¿verdad? Y digo, de verdad, fue Dios el que, pues sí es cierto, nos dio la oportunidad de primero como personas, porque si no, no lo íbamos a lograr, creo yo, ahora me doy cuenta que no lo íbamos a lograr. Si no restaurábamos primero nuestros daños como persona, y enseguida poder trascender a luchar por nuestro matrimonio. Fíjate que qué bonito es que Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades y a veces creemos que Dios no nos escucha, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Hugo, que decías que tú le pedías a Dios, ayúdame a dejar de tomar, ¿no? Ayúdame a dejar el alcohol. Siempre está ahí y Él nos escucha y es un proceso, es un caminar. Ahorita lo que tú compartías, Diana, en el caso de ustedes fue de esta manera. Hay matrimonios en donde es distinto, donde primero trabajan en el matrimonio y después trabajan en lo personal. Ahora sí que cada matrimonio es diferente, cada familia es diferente, cada persona es diferente y Dios sabe en qué momento, como tú lo dijiste, llegan las cosas, ¿no? A lo mejor. Y también me acuerdo, rápidamente les comparto que desde la primera cruzada quería vivirla y pues no se nos dio la oportunidad hasta la quinta. Pero me queda clarísimo que si a lo mejor en la primera lo hubiéramos vivido, no hubiéramos, a lo mejor el corazón, la mente no estaba tan dispuesto como estuvo en el momento en el que lo vivimos, ¿no? Entonces fue el momento perfecto en el que lo teníamos que vivir. Y bendito Dios que pues de alguna manera nos trajo a este matrimonio. Y que hoy, como bien nos lo decían en uno de los comentarios, pues solo Dios es el que restaura. Estos grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos, como Al-Anon, son excelentes. El ir a terapia psicológica, obviamente, cuando se necesita la ayuda de un psiquiatra, pues es excelente. Son ayudas que necesitamos, pero siempre hay algo ahí que es, ahora sí que lo más importante y que es el que de verdad transforma los corazones y transforma la vida. Definitivamente. Pero nos ha quedado clarísimo a quienes lo hemos experimentado que solo Dios es el que hace nuevas todas las cosas y el que restaura de verdad desde lo más profundo de nuestras heridas, de nuestras cadenas, es el que puede romper con esas cadenas, porque como bien decías ahorita, pues sí, Hugo empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos, pero ahora se encadenó allá, ¿no? Y es lo que sucede. Yo de repente a algunas personas que me comparten que tienen meses, años yendo a terapia, y pues no, o sea, igual, ¿no? Dejaste una cadena por ir a la otra y el psicólogo pues te está cobre bien a toda. Sí. ¿De dónde está el trabajo, no? O sea, realmente
una terapia psicológica real, donde te lleve a trabajar, pues en algún momento son algunas sesiones y de ahí para adelante te toca a ti hacer trabajar con esas. Sí, claro, o sea, aquí tenemos que aprender que tenemos una responsabilidad y que no está en las manos de mi marido, en las manos del psicólogo o en las manos de nadie más, sino en las mías y en las de Dios, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, se nos está acabando el tiempo y no quisiera que se nos terminara el programa. Creo que por ahí tu hija, ¿verdad? Su hija nos quería compartir algo. Obviamente ellos pues ya escuchamos de su voz lo que ellos vivieron, pero no nos damos cuenta muchas veces el daño que les estamos ocasionando a nuestros hijos. Y cuando tenemos la oportunidad de escuchar el dolor de los hijos, ver cómo ellos lo vivieron y ver cómo hoy también viven esta parte, pues bueno, para mí es ahora sí que el testimonio más palpable de esto, ¿no? Porque luego nosotros dicen que somos actores, o que estamos pagados, pero a los hijos no es tan fácil comprarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama su hija, muchachos? Mi hija se llama Aide. Aide, ¿qué nos puedes contar? Son los mejores testigos, ¿verdad? Sí, claro, son los mejores testigos. Aide, ¿qué nos puedes compartir? Me voy. Hola. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Aide, cuéntanos, no. Yo creo que los hijos muchas veces son las personas que salen más dañadas de estas situaciones, ya que, pues, como dice mi mamá, ¿no? O sea, se desquitaba un poco con nosotros de lo que pasaba en su familia o de lo que pasaba en su matrimonio, y pues se desquitaba, o sea, no sabía cómo con quién, y pues nosotros éramos como los primeros que teníamos contacto con mi mamá. Y pues con mi papá casi nunca convivíamos, ya que pues se la pasaba tomando, cosas así. Entonces, prácticamente yo tenía unos padres presentes de cuerpo, pero ausentes en todas mis áreas de la vida. Pues nunca sentí apoyo, tampoco un amor, y pues prácticamente yo me acuerdo que me la vivía mucho en la casa de mi abuelita. Entonces, pues muchas veces yo así lo pongo, ¿verdad? Es que Dios da hijos pues sin dolor, los da pues unos hijos buenos, sanos. Entonces muchas veces las heridas las causan los padres, y muchas veces, bueno, al menos desde mi vida, yo creí que el matrimonio era algo malo, ¿no? Que, o sea, ya era como de que pues yo creía que era algo, que no era bueno casarse, porque yo veía a través del matrimonio de mis papás. Y decía, no es bueno casarse porque yo veo a mis papás como viven, y pues no. Más que disfrutarlo del matrimonio, lo veía más como un sufrimiento, como un castigo. Entonces, pues yo también busqué ayuda. Cuando mi papá buscó ayuda, yo también busqué ayuda. Esta relación entre cómo se llevaban mis papás, cómo me trataban a mí, me llevó a generar un odio hacia Dios. De repente, bueno, siempre traté como de tener una conexión con Dios, estar cerca de él, pero pues no la pude mantener como todo el tiempo, ya que pues sí era como de que, pues yo decía, oye, pues ¿dónde estás, no? Ahorita pues vas entendiendo muchas cosas, o fui entendiendo muchas cosas al pasar el tiempo, que pues una de ellas que Dios pues no tenía nada que ver, no era más que las decisiones que tomaron mis papás. Y bueno, mis papás llegaron a cruzadas matrimoniales, que es algo que yo creo agradezco mucho, porque restauró mucho a la familia y la fue uniendo mucho, porque antes, la otra vez platicábamos con Gabriel, ¿no? Que éramos como roomies, o sea, cada quien en su cuarto, cada quien comía a la hora que quisiera, mis papás nos mantenían y ya. Entonces, no convivíamos, no había comunicación. Y yo creo
Con Cruzadas fue pues mejorando muchas cosas, como una de ellas pues la comunicación, la oración en familia, que poco a poco nos fuimos uniendo un poco más y pues también veíamos como el matrimonio de mis papás mucho mejor. ¿Y hoy qué piensas del matrimonio, Aide? Bueno, ¿qué pienso del matrimonio? Es una vocación difícil, es una vocación, pues todas las vocaciones son difíciles, pero que no todos somos llamados a ella. Y al mismo tiempo es totalmente es una vocación muy bonita porque, bueno, todas las vocaciones son muy bonitas, pero esa en particular puedo decir que es entregarse al otro, ¿no? Aceptar al otro con todo lo que viene, ¿no? Tanto su pasado, su presente y lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros. El ser experto en la otra persona. De hecho, me metí a estudiar licenciatura en desarrollo humano y familiar. Entonces, No, un cambio muy drástico acerca del matrimonio. ¿Hoy ya no crees que es sufrimiento? No. Más. No, ya no. Ok, pues bueno, gracias Aide por compartir ese testimonio y lo que tantas veces yo he compartido o les he platicado en este programa es que justamente, ¿no? El que los jóvenes no crean en el matrimonio, que hoy la familia sea tan atacada, que hoy nadie quiera luchar o nadie quiera una familia, justamente es por esto, ¿no? Porque quienes estamos casados nos hemos equivocado, hemos cometido errores pero ese no es el matrimonio, no es el matrimonio que Dios fundó, no es la idea de Él o el diseño que Dios tiene para el matrimonio o para la familia. Ese fue, como bien lo dijo Aide, nuestros errores, pero bueno, bendito Dios que nos ha traído a este bendito movimiento, que nos ha ido formando, que nos ha ido, ahora sí que a nuestra inteligencia la ha ido abonando para descubrir qué era lo que pasaba, que no era yo, que no era Dios, que no era, o sea, que son cosas que traemos cargando y que sí se puede romper con ellas, pero que obviamente necesitamos trabajar en dos cosas, ¿no? Muy importantes, que son las potencias, Santo Tomás de Aquino las define como las potencias superiores del alma, la inteligencia y la voluntad, o sea, tengo que meterle aquí, darme cuenta, ver qué puedo hacer y en mi voluntad buscar la ayuda necesaria y hacer lo que me corresponde, ser yo responsable de mi vida, dejar de echarle la culpa a los demás para entonces poder salir adelante, ¿no? Sí. Familia hermosa, muchísimas gracias por compartir este tema, este testimonio con nosotros. Obviamente este programa sería para mucho más, pero bueno, el tiempo se nos acaba. No quiero terminar este programa sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cruzada por la libertad en Jamái. Hablando obviamente de esto de las cadenas, pues bueno, como les decíamos, ¿no? En cruzada nos dimos cuenta que está esta parte personal que hay que trabajar. Entonces, aquí está Jamái ahora y cachito de aquí de la ciudad de Guadalajara, aquí en la Ribera de Chapala. Entonces, si tú quieres vivir una experiencia que te va a ayudar, que te va a fortalecer, que te va a llevar a descubrir, a trabajar y demás, pues bueno, aquí está esta invitación el día de mañana. Primer cruzada por la libertad en Jamái, Jalisco. Vamos a estar a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Sí es a lo mejor una jornada un poquito larga, pero de verdad vale la pena. Ver, como decía Yoli, ¿no? Que nos compartía, que se acuerda de las caritas de dolor de un Diana y ver ahorita esta situación como está en el día de hoy, pues vale la pena, ¿no? Yo creo que hay quienes de repente dicen, pues no tiene caso, ¿no? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden enseñar? Date la oportunidad, no vas a perder nada y puedes ganar mucho. El día de mañana van a estar con nosotros como invitados en la cruzada Dominic Custra con el tema Perdonar es Sanar, con nuestro amigo Juan Antonio González, a quien le mandamos un saludo, y a su chiquita que por ahí tuvo un accidente, bendito Dios, todo ya está bien. Saludos a Juan, a Elena y a Elenita. El tema que nos va a compartir Juan es la mente lo que te hace libre o esclavo. Va a estar el padre Miguel Ángel González, a quien tanto queremos, cruzado de corazón, que nos va a compartir el tema porque he venido a liberar a los cautivos.
nuestros fundadores, Gabriel y Mayra, van a estar también compartiendo el tema Toma el control de tu vida, lo que decíamos ahorita, te toca a ti hacerte responsable de tu vida. Y Gerardo y Tania, ellos que son nuestros amigos encargados de la renovación, pues van a estar compartiendo el tema de sanando mis heridas de la infancia, ¿no? Lo que hablábamos un poquito del niño interior. Van a estar también Manto Azul, nuestros amigos Gera y Angie en la música. Y bueno, este evento el día de mañana es en el Coliseo de Jamay. Ahí en la taquilla vamos a tener boletos a la venta. El costo del boleto es de 100 pesos. Vale la pena, de verdad. Date la oportunidad. Los esperamos el día de mañana ahí en Jamay. También, bueno, aquí está el banner donde están todas las fechas que tenemos en los próximos meses, de aquí a que termine el año. Hay cruzada en Silao, hay cruzada en Puerto Vallarta, en Puebla, en Tepa, la de aquí de Guadalajara, hay en Nuevo Laredo, y las renovaciones, tanto las de aquí, las locales, como las foráneas. Vamos a poner el banner en los comentarios del programa, y también pues recuerden seguirnos en las redes de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, para que pues ahora sí que opciones hay, diferentes lugares de la República, para que el que más se les acomode pues puedan asistir. Y también pues tenemos el próximo retiro de los jóvenes. Los chicos invitan a todos los jóvenes a ser parte de esta familia de Cruzadas Juveniles. El próximo retiro es del 30 de agosto al 1 de septiembre. El costo es de 750 e igual vamos a estar compartiendo en las redes sociales tanto de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara como Cruzadas Juveniles Guadalajara igual esta información, ¿no? Entonces, opciones hay, no hay pretextos, no podemos quedarnos en el mismo lugar. Si ya escuchaste este programa, si algo te movió, si con algo no estás a gusto, conforme, siempre se puede estar mejor. No se vale quedarnos ahí, no se vale, como decía Diana hace rato, decir, pues ya, hasta que esto truene. No nos diseñó Dios para eso, para soportar, para vivir infelices, para estar sufriendo, sino para todo lo contrario, ¿no? Para juntos, en familia, vivir, amarnos, querernos y disfrutar cada día de nuestras vidas. Muchachos, muchísimas gracias, de verdad, repito, por haber aceptado esta invitación. Gracias a los tres, Hugo, Diana, Aide. Dios les siga bendiciendo, Dios les multiplique por este momento que nos compartieron. Y no sé si algo con lo que quieran cerrar. No, pues decirle a los matrimonios que todo se puede, ¿verdad? Como tú lo dijiste, hay que tener un corazón dispuesto, primero darse cuenta de nuestros errores y de lo que está pasando, buscar la ayuda y pues estar dispuesto a todo lo que venga, ¿verdad? Porque pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero con la ayuda de Dios siempre todo es más fácil. Así es. Hugo, Aide. Sí, ahorita ya hay mucha ayuda, ¿verdad? Donde sea. Nada más es que le pongas nombre a tu adicción, ¿verdad? Y busques la ayuda. Donde sea y donde quiera que andes, siempre Dios está ahí. Siempre, hoy lo veo así. A mí me escuchó, siempre me ha escuchado y siempre ha estado conmigo. Gracias, Hugo. Aide. Bueno, yo creo como hija, yo creo que cada hijo tiene su historia, tiene sus heridas y cada padre nos dio algo, ¿no? Cada uno de los padres que Dios nos dio, nos dieron algo bueno o malo, pero al final, como creo que tú lo mencionabas, nosotros decidimos qué hacer con eso, y creo que es algo que también nos lo remarca mucho la maestra Lupita, que dice, ok, tienes esto, pero ¿qué va a pasar con eso, no? O sea, ¿para dónde vas a...? Ya de aquí en adelante las decisiones las tomas tú, y yo creo que a mí me inspiró, y yo creo que a cualquier joven, es no querer volver a repetir lo mismo y vivir de una manera diferente, porque realmente se puede vivir de una manera diferente a la que a lo mejor vivimos anteriormente. Así es, Aide. Gracias por eso, porque efectivamente hoy, jóvenes, nosotros ya nos regamos, hablamos empezando tanto, pero jóvenes están a tiempo de
trabajar por ustedes para que no cometan los mismos errores, rompan esos patrones de conducta, rompan esas cadenas y pues ojalá y empecemos a darle la vuelta a la tortilla a todo esto, ¿verdad? Pues de nuevo, gracias a ustedes, gracias a quienes nos siguieron a través de esta transmisión. Recuerden compartir esta transmisión, ahí se queda en las redes sociales el programa, entonces podemos llegar a muchas más personas. Y si te animas, el día de mañana te esperamos, allá nos podremos saludar, nos podremos abrazar allá en Jamay, Jalisco. Con mucho gusto, nos da mucho gusto vernos por allá en la primera cruzada por la libertad. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Dios los bendiga.